Hola, gracias por estar aquí en un nuevo episodio del podcast. Y pues en todo este mes estuvimos hablando sobre el amor propio y con este episodio vamos a cerrar junto con el artículo del blog que sale el viernes. No recuerdo bien a qué fecha sería ahorita que estoy grabando y cuándo va a salir y demás. Pero bueno, en 2 días más o menos sale este resumen en el artículo del blog. Y pues bueno, si aún no estás siguiendo la cuenta de Bicho Raro, te invito, es @bichoraro.mx en Instagram y en Facebook, porque ahí estuve compartiendo y también me compartieron sus definiciones, sus opiniones, lo que pensaban alrededor del amor propio, entonces estuvo interesante y, y pues bueno, ¿por dónde empezar? Creo que es un tema enorme porque genuinamente creo que a eso venimos al mundo, a aprender a amarnos a nosotros mismos. Y creo que no lo escuchamos tanto. De hecho, hasta a veces decir esto puede sonar como que para varias personas sé que puede sonar como no, pues qué egoísmo, venimos como que a amar a los demás, a amar al prójimo, pero creo que la base es mientras más amor tengamos hacia nosotros mismos, eso se va a emanar y más amor genuino vamos a dar hacia afuera. Entonces, para mí la clave y la llave para generar este amor incondicional y para sanar al mundo es ir hacia adentro cada uno y, y empezar como a apapacharnos genuinamente inmensamente desde adentro. Entonces, por eso para mí este tema es como uno de los principales y con los que quería empezar, porque pues yo le puse amor propio como fuente creadora, porque me di cuenta que y más desde mi experiencia, como en el capítulo pasado que les contaba que a mí me costó mucho trabajo creer en mi talento, creer en mí y en mi potencial. Y eso tiene que ver con nuestra autoestima, con el amor propio. Entonces, si queremos ser más creativos, más creadores, más libres, para mí la llave es regresar a este amor propio, a qué te estás diciendo, qué estás generando dentro de ti, qué tanto estás creyendo en ti y para eso hay que voltear a ver nuestra luz y nuestra sombra y entenderlas en conjunto. Entonces, pues bueno, ya van sabiendo que a mí me encanta hablar de procesos y esta no es la excepción. Y quisiera empezar con esto, que el amor propio es un proceso, es este proceso de vida. Creo que lo que más se va viendo a lo largo de los años en las personas que van siendo como más genuinas y más auténticas es esta aceptación y que van como liberándose de deberes, de expectativas, de creencias y se van permitiendo ser quien realmente son. Entonces, creo que también tiene que ver con una madurez interior y pues bueno, con varios conceptos que vamos a ir abordando, pero lo primero es esta parte de recordar que es un proceso y como cualquier proceso, o la gran mayoría, de hecho no se me ocurre ahorita un proceso, a menos que sea como muy mecánico, pero en los procesos del ser humano normalmente no son lineales y de la vida, no es algo como que tiene un principio y un fin, sino que constantemente vamos yendo y viniendo, es como más una espiral. Y con cada nueva situación es como regresar a recordar este amor propio, estas cosas que cada situación nos vienen a enseñar. Y para mí siempre la enseñanza es hacia uno mismo, hacia voltear el espejo a qué me está moviendo esto. Entonces, quería aclarar esto porque
a veces escuchamos frases o citas sobre amor propio que me pasó cuando estuve como estudiando todo este tema, que en verdad fue muy complicado encontrar definiciones tal cual de que amor propio es tal, 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 ¿no? Este, por su complejidad, pero también porque, no sé, también creo que está muy como escuchado y a lo mejor hasta medio lo vemos como desde un punto como muy superficial o como si fuera muy fácil, como que, ay, pues solo quiérete a ti mismo, pero hay muchas cosas alrededor de la baja autoestima, del no poder aceptarnos como somos. Entonces, para mí, y creo que para lo que estuve como investigando, y creo que en general definir qué es amor o qué es amor propio, pues es bastante complejo. Entonces, yo les había comentado que en este podcast les iba a compartir mi definición y la verdad es que le estuve dando vueltas y vueltas y haciendo mil borradores y la manera más sencilla que encontré para definirlo lo que es el amor propio para mí y lo que fui encontrando es más bien verlo como un listado de ingredientes que lo componen. Entonces vamos a hablar de estos ingredientes como punto por punto para ir también midiendo qué hace falta, y también que me digas qué le agregarías y demás a tu propia pócima de ingredientes de amor propio. Pero antes de ir a esta lista de ingredientes que te quiero compartir y que son como muy personales, quiero hablar un poco de los impedimentos, de qué es lo que sucede, por qué es tan complicado y también un ejercicio que para mí fue muy interesante y que surgió así y que me dio un hallazgo muy grande y que te quiero compartir. Eh, pero analizándome a mí misma, porque para mí este tema de amor propio ha sido el tema de mi vida y creo que el tema de todas las personas que queremos este despertar o esta conciencia. Eh, y me di cuenta que hay varios como falsos valores que me compré o que me creí a lo largo de mi vida y que casi que los cargué como si fueran parte de quién soy. Y eso me hizo como dejarme en segundo plano en muchas situaciones y circunstancias. Y lo primero es que yo sentía que tenía esta gran cualidad que era ser muy modesta. Esta parte de muy considerada con los demás. Y sí, eso es algo bueno, pero no es tan bueno cuando ya es como siempre te pones antes, diré después de los demás, siempre estás viendo como por el bien ajeno y tú te vas como rezagando y a mí eso me pasó muchísimo tiempo y también tuvo que ver con la exigencia a mí misma, el perfeccionismo, que ahí les compartía en un reel de Instagram, de las reglas que dice Brené Brown para practicar el amor propio. Y justo decía como que dejar a un lado el perfeccionismo y pareciera que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero tiene demasiado que ver porque esta búsqueda incansable de ser perfecto es te va como hundiendo y te va haciendo como cada vez sentirte menos y comparándote y tu autoestima va yendo hacia abajo. Entonces, pero mucho tiempo yo creía que pues el perfeccionismo era una gran virtud en mí y también esta parte de ser modesta, considerada, de no presumir mucho mis logros, de mantenerme como en anonimato, a escondidas. Como que lo veía como que claro, es que yo no soy alguien presumida, no me gusta ser alguien que está ahí buscando el protagonismo o presumiendo. Pero eso me llevó al otro extremo de que me impedía reconocer lo que estaba haciendo bien y reconocer
pues mis logros, mi esfuerzo. Recuerdo que cuando me gradué con honores, fui el mejor promedio de mi generación y a mí me daba como vergüenza. De hecho, es algo que yo no pongo ni en mi currículum y no me gusta mucho mencionarlo. Hasta me siento un poco ruborizada al estarlo compartiendo ahorita. Pero la verdad es que recuerdo esos momentos y me llevé una chinga y no fue nada más como por salí con el mejor promedio de los demás, sino que nunca pude reconocer hasta ahora te lo mereces porque en verdad que sí le echaste todas las ganas. Y para mí esta parte del reconocerme me costaba muchísimo trabajo. Entonces, creo que el primer paso para ir como sanando nuestro amor propio es ir reconociendo las cosas que estamos haciendo bien. Y, y hay una delgada línea porque ahí en esta idea de no, es que no hay que presumir, nos vamos al otro extremo y creo que como hacia el lado negativo sería creerte superior a los demás. Pero si no llegas ahí, si es más bien desde este es mi camino y este es el reconocimiento de mí y del esfuerzo que he hecho y de los frutos que ha dado esto y lo comparto con todo el amor porque estoy feliz, entonces eso se vuelve un amor genuino y un reconocimiento genuino y no el restregarle a las personas como que lo bien que te va, sino más bien como fuente de inspiración también y no lo veo malo. Y entonces en este ejercicio justamente como de estas palabras o conceptos que tanto se nos han metido dentro, hice un ejercicio bien interesante que salió así como muy natural, que normalmente me gusta como ir al diccionario y buscar las definiciones. Y entonces tenía muy metida esta palabra de modestia y me fui al diccionario a buscar el significado, pero sobre todo los sinónimos. Y después busqué un antónimo y ahí fue donde tuve un hallazgo muy grande. Y es que, bueno, primero en modestia te comparto, los sinónimos que encontré es humilde, recatado, decente, púdico y decoroso. O sea, como que no sé, estas palabras me suenan muy como de alguien que se avergüenza de quién es, como púdico, decente, decoroso, como muy hacia la sociedad, hacia el calladita te ves más bonita y mira qué bonito adorno eres. Y luego busqué otra de las palabras que venían de sinónimos, perdón, que era humilde, y busqué de nuevo otros de sus sinónimos, que eran diferentes a los de modestia, pero se relacionan. Y en humilde decía dócil, obediente, sumiso, pobre, oscuro y desconocido. Y ahí fue como, ok, todas estas palabras no es algo que yo quisiera o como con que me sintiera muy orgullosa de ser humilde o de ser modesta, porque tienen que ver como en dejarte en segundo plano, en olvidarte de ti, en callarte, en permitir que los demás hagan lo que quieran, aunque tú a lo mejor no quieras, como esta parte de sumiso, ¿no? Y todas estas palabras están muy arraigadas también en la mujer, en la parte femenina, en que tú tienes que ser decente, humilde, callada, recatada. Y entonces después me fui a buscar un antónimo de modesto y humilde, y uno de esos era soberbio. Que justo pues no quieres tener esta imagen de soberbia, de presumido, entonces por eso como que yo lo veía como una gran virtud esta parte de la modestia, pero entonces en los sinónimos de soberbio estuvo interesante porque salieron orgulloso, engreído, arrogante, altivo, altanero, divo, pero después empezaron a salir grandioso, magnífico, admirable, espléndido. Y eso me voló la cabeza, porque hasta
en nuestro lenguaje, las palabras o conceptos que alabamos tanto son parte de las cosas que también nos aplastan tanto y no nos permiten ser. Y justo estos opuestos de repente tienen también toda esta parte como de ¿por qué no voy a querer ser magnífico? ¿Por qué no voy a querer ser glorioso, espléndido? Y tienen muchas más cosas en positivo, este antónimo, que los sinónimos que en teoría son positivos de estas virtudes. Entonces, para mí siempre el lenguaje y cómo usamos las palabras y los conceptos y lo que significan, porque creo que el lenguaje es gran parte de lo que se nos queda arraigado. Entonces, entenderlo y redefinirlo es para mí una de las cosas más importantes para transformar. Entonces ahí te invito a observar cuáles son estas virtudes o cualidades que a lo mejor no han sido como tan buenas en ti y han sido parte de lo que te ha detenido. Ahí búscale, ráscale y haz este ejercicio de buscar sinónimos y antónimos y trata ahí de ver qué encuentras, y si me lo quieres contar estaré súper interesada. Y pues bueno, ahora sí te voy a contar lo que para mí o creo que es el amor propio, que este es el enunciado que saqué fuera de todos estos ingredientes que te voy a compartir. Y para mí amor propio es la capacidad de ser quien realmente eres sin sentir vergüenza. Y esto de sin sentir vergüenza para mí es clave, y eso yo lo aprendí justo. Aquí disculpen que hable tanto de Brené Brown, pero para mí sí es, y creo que para muchísimas personas que han leído su obra o escuchado algo de lo que dice, es un referente muy importante. Y a mí me pasó justo en este proceso como de ir hacia adentro, ir sanándome, que leí uno de sus libros que se llama El poder de ser vulnerable, y ahí mencionaba que en sus investigaciones sobre la vulnerabilidad se dio cuenta que estaba muy relacionada la vergüenza, o sea que no nos permitíamos ser vulnerables por esta vergüenza de mostrarnos, porque al ser vulnerable es desnudar el alma a las personas, y que no tiene que ser a todo el mundo, puede ser a estas personas que selectivamente elijas, pero siempre implica el desarmarte, y que eso puede generar vergüenza. Y entonces cuando leí todo esto sobre la vergüenza que había alrededor de la vulnerabilidad y de mostrar las emociones, que justo estuve buscando en el libro porque me acuerdo que venía una parte en la que ella mencionaba un test de una psicóloga o una otra autora o algo así, y te ponía ahí la dirección, y estuve buscándolo para compartírselos en Instagram, porque yo hice ese test y era sobre alrededor de qué tan compasivo eres contigo mismo. Y me acuerdo que o sea, salí reprobadísima, si es que se puede reprobar en esos test, pero para mí fue como afrontar algo que no había visto. Fue de repente ver ese resultado y darme cuenta que sí, que en efecto, y esto es algo que comparto mucho en los talleres, que en efecto yo me hablaba muy, muy mal, siempre tenía un juicio muy grande hacia mí, que podía ser la persona más amable hacia afuera y amorosa y estar ahí presente, pero conmigo era toda una villana, y eso también se los compartía en el episodio pasado. Entonces, para mí hacer este test y ver este resultado fue como tenerlo enfrente de mí, en mi cara, y como siempre digo, lo más importante es, una vez que te das cuenta, es preguntarte cómo le hago para ayudarme.
Entonces, pues bueno, para mí esta definición o este enunciado que saqué de amor propio, de la capacidad de ser quien realmente eres sin vergüenza, es porque es lo que genuinamente más me ha ayudado a sanarme, a permitirme, a no ser tan exigente conmigo misma, a liberarme justo de esa vergüenza. Entonces, bueno, ahorita te comparto los ingredientes para tratar de desmenuzar o entender lo que es el amor propio desde mi experiencia o lo que yo he visto. Y lo primero es que y para mí es lógico, o sea, cuando tú dices que amas algo o que amas a alguien, es porque conoces a ese alguien, ¿no? Obviamente en un sentido como muy maduro y real, que no sea como una idealización, que pues para mí eso no es el amor. Pero cuando dices, es que yo amo esto, amo hacer esto, amo este lugar, amo esta comida, amo a esta persona, es porque lo has probado muchas veces, porque has convivido con eso mucho tiempo, porque realmente lo conoces. Entonces, uno de los ingredientes principales para practicar el amor propio es conocerte. Conocerte y reconocerte, que a mí esta palabra de reconocer me gusta mucho y siempre la uso porque tiene este doble sentido de reconocer es por un lado aceptar, pero también es volver a conocerte. Entonces, y creo que siempre tenemos que estar volviendo a conocernos porque nunca somos la misma persona. Entonces, así como este amor propio va mutando a lo largo de nuestra vida, pues también está la persona quienes somos. Entonces hay que estar constantemente reconociéndonos, de volvernos a conocer y aceptarnos las cosas que tenemos buenas y que estamos haciendo bien. Y eso requiere de una constante observación interior, de estar siempre viendo hacia adentro, observando esto cómo me hace sentir, yo cómo estoy reaccionando, esto de dónde viene, cuál es la intención, cuál es el sentido, estar con este ejercicio y práctica constante de cuestionamiento. La otra cosa que para mí ha sido vital y que nunca lo había visto, porque de hecho regresando a los significados de las palabras, era una palabra que me causaba como repele y era compasivo, porque yo lo asociaba con ser compasivo es como lo contrario, casi como minimizando, no sé, como que, ay, sé compasivo, como si te tuvieras que poner a la altura, bajarte o no sé de qué manera, pero lo veía como que no se me hacía algo muy bueno, pero después lo empecé a practicar y empezó a ser algo hermoso, porque mientras más compasión tenía conmigo, empecé a tener más compasión hacia los demás, a exigir menos, a permitir que las personas sean como quieren ser y que eso no me afecte. Entonces, y hay otra palabra alrededor de la compasión que para mí es la gentileza, o sea, observar cómo te hablas, cómo te diriges a ti y las cosas y lo que te dices. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque para mí no es como te hablas de que, ay, te tienes que hablar dulcemente y con piolines y bendiciones y ser super cursi o no sé. No, puedes seguir hablándote, no sé si te hablas fuerte, si te hablas con groserías, si te hablas, pero que el fondo no sea esa grosería o que no sea esa brusquedad, sino que sea desde una intención como de así hablo, pero tiene otro fondo. Entonces, yo no soy una persona que me alarme mucho con las groserías o algo así, no las uso tanto digamos, en el día a día o con cualquier persona, pero claro que me desahogo y claro que las uso y creo que yo no odio ninguna palabra, creo que hay que entender cuál es el contexto.
Entonces, esta parte de ser gentil y compasivo y observar cómo te hablas, no quiere decir que ya de pronto tengas que cambiar tu forma de hablar o de expresarte porque ya eres una nueva persona, porque siento que eso se siente hipócrita, tanto afuera como internamente. Entonces, yo no soy tan en esta idea como de, ay, tienes que hablar, no sé, de que hay palabras que tienen una carga positiva y otras negativas. Yo creo que no, eso no es verdad, es más bien el contexto y cómo lo usas lo que tiene esa carga. Entonces, pero bueno, ya me estoy yendo por otro lado, ahí disculpen, me suele pasar. Otro de los ingredientes importantes del amor propio para mí y que tiene que ver con esta compasión es el permitir perdonarte. Tanto cosas, acciones que hiciste en el pasado como situaciones, porque a veces cargamos con la culpa de cosas que nos han pasado y entonces eso nos impide sanar porque no nos permitimos perdonar y sobre todo perdonarnos a nosotros mismos. Entonces el perdón para mí es de las cosas más complicadas. Creo que no es nada más como que, ay, tú como que solo pronuncia, ay, perdón, lo siento. Creo que nada tiene sentido si no lo sentimos realmente y si no entendemos de dónde viene y por qué ahora sentimos como que la necesidad de perdonar y perdonarnos a nosotros mismos. Entonces el perdón es un gran tema que hay que trabajarlo mucho para justo ir sanando esas heridas y amarnos un poco más. La otra cosa que también lo mencioné en el episodio pasado y que al inicio de este episodio, pero para mí es más que tratar de ser perfecto, es simplemente saber que con cada paso que das, con la práctica vas a ir mejorando, que es este progreso que hablábamos en el capítulo pasado, que no es como idealizarnos ni idealizar a alguien más ni la situación a que no tiene ningún error, sino más bien entender que hoy lo estoy haciendo lo mejor que puedo y este es el resultado hoy y lo permito. Y a lo mejor en 10 años al voltear la vista atrás me doy cuenta de que he avanzado y que eso que yo creía y que hice con la mejor intención, 10 años después digo, ya no pienso eso, ya no creo tanto en eso y está bien. Entonces, en este proceso de continuo de ir evolucionando es entender que naturalmente vamos a ir mejorando. La siguiente cosa, el siguiente ingrediente alrededor del amor propio es darte la oportunidad, que bueno, fue el tema también del episodio pasado, de permitirte ser principiante. Creo que esto tiene mucho que ver con el ser gentil con uno mismo y darte la oportunidad de también ser quien eres, de dejar de buscar una idealización externa o una exigencia y permitirte ser quien realmente eres, eso es fundamental. Y en este permitirte ser quien eres, creo que entra esta parte también de permitirnos transformar. Muchas veces les tenemos mucho miedo al cambio y a veces hasta lo vemos negativo y cuántas veces hemos escuchado como que, ay, cómo ha cambiado esta persona, como si fuera algo malo, cuando estamos siempre cambiando, nada está estático, el momento que ya no cambiemos va a ser cuando ya estemos muertos, que ya no haya nada por hacer, pero la vida es transformación, entonces hay que dejar un poco estas ideas de para ser auténtico tengo que ser siempre la misma persona, creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es la esencia, o sea, que eso se mantenga, pero pensamientos, emociones,
ideas que teníamos, conocimiento, eso siempre va a ir cambiando, mejorando, evolucionando. Entonces, permitirnos crecer y transformar. La otra cosa para mí bien importante alrededor del amor propio es estar siempre aprendiendo de todo, aprendiendo de uno mismo, y que va relacionado con el perdón, con el ver las cosas de, no sé, si hiciste algo que dices, chin, la regué, no lo quise hacer, lo hice mal, no sé, estas situaciones que nos arrepentimos de alguna manera. Creo que la mejor forma de abordarlo es, a ver, ok, ya pasó, ya sucedió, ¿qué aprendo de esto? Y entonces tu error ya no va a ser en vano, ya va a ser parte de tu aprendizaje y eso es lo más importante. Y entonces esa es una manera justa de ser más compasivos y más gentiles con nosotros mismos alrededor de esto que me vino a enseñar y qué aprendo con esto y con qué me quedo. La otra cosa, y también se relaciona mucho, es escucharnos y hacernos caso. ¿Cuántas veces estamos pensando en no quiero hacer esto, pero digo sí por compromiso, o al contrario, en esas sutilezas del día a día, de cosas que hacemos por compromiso o por deber y no porque realmente lo queramos hacer? Y aquí yo no estoy diciendo que todas las cosas que hagamos van a ser porque nos encantan, porque no, creo que también hay que entender que aún en las cosas que nos encantan van a haber cosas que no nos gusten tanto. Entonces, eso es muy importante de entender. Pero esta parte de escucharnos y hacernos caso es de alguna manera ser fieles a nosotros mismos. Y la otra cosa que quiero hablarte alrededor del amor propio es valorarte sin sentirte mal, que va relacionado con esta idea que mencionaba al principio de hay que ser modestos. Entonces, para ser modestos no hay que hablar de nada que hayamos hecho bien. Y esto es algo que yo me he topado mucho dando el taller, un común denominador en las personas y también lo veo en mí misma. Que me decían, es que me cuesta mucho trabajo ver mis cualidades o valorarme o decirme las cosas positivas, como que normalmente en las negativas nos dejamos ir y se salen mil cosas de las que nos estamos juzgando, pero en la parte de valorarnos y de ver las cosas buenas, ahí nos cuesta más trabajo y creo que tiene que ver mucho con esta educación de tú no seas presumido y que se vuelve algo como muy negativo en muchos sentidos. Entonces, valorarte es parte de dar este paso hacia el amor a ti mismo. Y la otra cosa es, y que lo he mencionado mucho, es la autenticidad, el permitirte ser tú. Eso es como de las cosas fundamentales alrededor de amarte y creo que es de las señales más claras de que te estás amando cada día más. Cuando puedes mirarte y decir, me estoy permitiendo ser, eso es bellísimo. Creo que comienza a hacer este cambio, esta parte como de ya no quiero ser nadie más, me estoy aceptando. Y ahí viene de los últimos puntos que me encanta, que es como cáete de poca madre, o sea, cáete muy bien, sé esta persona que dices, la neta, soy bien buen amigo y de nuevo, sin caer en el perfeccionismo, es nada más desde tu valor y desde este reconocimiento de quién eres, de poder visualizar el que la neta soy bien buena persona, soy a todo dar. Eso para mí también es como señal de que lo estás haciendo bien, el caerte bien y el casi que ser tu mejor amigo, para mí creo que es una de las señales de que te estás amando. Y para mí, y este punto lo iba a poner justo como definición, pero luego entré en duda de que si se iba a malinterpretar o no sé, pero es el no querer ser nadie más, genuinamente no querer ser nadie más. Yo me acuerdo, y eso que
en esa época que recuerdo como esta pregunta que llegué a escuchar más, como de que si fueras otra persona, ¿quién te gustaría ser? Me acuerdo que yo genuinamente decía, pues nadie. O sea, obviamente hay mil personas que admiro y que aprecio y que digo qué padre lo que logró y su vida, pero ser alguien más, la verdad no. Y me acuerdo que yo reflexionaba mucho de esto y decía, ¿qué hubiera pasado si mis papás hubieran sido otros? Entonces yo no sería yo. Y entonces me causaba como angustia, como que decía, ¿cómo? O sea, no, o sea, yo quiero ser yo. Y es algo que luego en estas teorías de vidas pasadas, así como que me entro en conflicto, como de, siento que, y aunque se supone que seas la misma persona, pero más evolucionada o en un nuevo camino, no sé, la verdad, no sé mucho de ese tema, pero a mí es algo de lo que me angustia, como que pensar en renacer y ya no estar en esta vida siendo yo con todo lo que implica. Y eso que el amor propio, como les decía, para mí ha sido un tema que me ha costado mucho trabajo, que yo tuve que ahora lo veo que tuve muchos problemas de baja autoestima y así, pero la verdad es que aún en esos peores momentos, nunca quise ser alguien más. Y eso como que es una luz como que brilla, aunque las situaciones o los momentos no sean los más luminosos, pero por lo menos estás ahí en tu centro, como que sabiendo que no quieres ser nadie más a pesar de estas circunstancias o de estas situaciones. Pero ahí no quería entrar como que en mucho, después pensaba que podía como que causar controversia porque la verdad es que pues tampoco es que haya tenido unos problemas como inmensos o fuertes que luego escucho en otras vidas y, y pues no, la verdad es que yo he sido muy afortunada en muchas cosas, entonces ahí como que decía, no quiero que suene malo como desde mi privilegio, pero creo que esta parte de ir sanando tu vida y tus situaciones, que es algo que todos tenemos momentos difíciles y que tampoco es comparar a quién le ha ido peor, eh, pero esta parte como de no querer ser nadie más es una buena señal de que te vas apreciando por lo menos. Eh, y por último, y este me parece esencial, es aceptar que no todos te van a amar. Y a mí sigue siendo el que más trabajo me cuesta porque en este perfeccionismo de ser la mejor hermana, la mejor hija, la mejor amiga, la mejor alumna, la mejor todo, el que alguien me rechazara o saber que no le caía bien a alguien me causaba como mucho estrés. Y cada vez lo voy aceptando más y más conforme comparto más quién soy, también viene acompañado de ir aceptando que no todos les va a gustar lo que haces, no todos te van a amar, no a todos les vas a caer bien y está bien. Desde el fondo de tu ser, reconocer que está bien que no te ame todo el mundo. Eso para mí es como súper liberador. Es bien difícil, pero cada que vas como aceptando más eso, comienza a ser como una carga menos pesada alrededor de justo de ese perfeccionismo, de estar preocupado por el qué dirán de todos los demás. Entonces, este punto para mí es como clave para dejar de perseguirte en quién eres y poder decir, pues no me voy a cambiar. Y no en el aspecto de que así soy y acéptame y no voy a cambiar nada, que luego también caemos en esta como falso entendimiento de lo que es. Y no es una parte de ser como terco y orgulloso, sino más bien como desde el entendimiento de que no podemos abarcar todo
y que así como hay personas que nos mueven, tanto en positivo como en negativo, también nosotros le reflejamos cosas a las demás personas y eso sale de nuestro control. Entonces, mientras tú estés satisfecho con quien eres, con lo que haces, con este como entendimiento interior, entonces empiezas a poder liberar más esa carga de el querer que todos te amen. Entonces, bueno, ya no sé ni cuánto llevo de grabación. Creo que ya es momento de despedirnos, pero quería compartirte antes de irnos un pequeño escrito de, no sé si lo voy a decir bien, pero John Pueblo es un autor que creo que ese no es su nombre tal cual, su seudónimo o no sé cómo llamarle, y este libro que se llama Hacia Adentro. Ahí en las recomendaciones te lo puse justo porque su cuenta me gusta mucho, lo que escribe se me hace muy poderoso. Y aquí justo en el capítulo que habla de amor propio, dice, si el verdadero amor propio es la puerta de entrada hacia el amor incondicional para todos los seres, eso debe de significar que muchas personas en nuestro mundo sufren de falta de amor propio. Y es totalmente cierto. Y porque cuando estuve queriendo abordar este tema del amor propio, al principio quería hablar del amor en general y de sus diferentes formas. Iba a empezar con el amor propio y después a lo mejor tocar el amor en pareja, el amor de papá y mamá, así, pero como que sentí que igual y, por ejemplo, el amor de los padres, pues ya eran temas que a lo mejor no me competen mucho, pero esta parte que menciona del amor incondicional para todos los seres y que parte justo de este amor propio. Para mí es esencial entender esto porque nuestra idea de amor muchas veces está bien distorsionada y bien alejada de lo que es y parte desde nuestras necesidades de vacíos que queremos llenar y que queremos que los demás llenen, como esta idea de la media naranja o de que una persona va a venir a arreglarnos, a solucionarnos. Y justo esta clave de todo empieza de este amor propio para llegar al amor incondicional en el mundo es de lo que más debemos de hablar y recordar, porque a veces sí creo, y a lo mejor sueno bien ingenua y bien soñadora, pero muchas veces cuando veo noticias, cuando veo cosas que digo, cuánto dolor hay en el mundo, me doy cuenta que es que también nos cuesta tanto trabajo demostrar como las acciones buenas. Simplemente como que nos enseñan a no demostrar mucho amor en público. Y eso creo que a veces es como tan hiriente porque al contrario, a veces siento que necesitamos más abrazos, más demostración de amor, más palabras sinceras y desde el amor y desde la empatía para que eso cause como una energía diferente. Entonces, bueno, esos ya a lo mejor son otros temas, pero es regresar a que todo parte de esto. Mientras más vayamos hacia adentro, hacia sanarnos, más se va a sanar el mundo. Entonces, creo que esa es la chamba que realmente tenemos cada persona. Entonces, bueno, sé que no hablé mucho alrededor de este amor propio como fuente creadora, porque me interesaba mucho entender qué es el amor propio, pero quiero cerrar justo con esto, con esta parte de si estás buscando en cómo ser más creativo, más productivo, más, no sé, que te salgan mejor las cosas, ve hacia tu amor propio, observa qué está faltando, observa qué te está limitando,
con qué cosas estás cargando, y ahí van a estar las respuestas. Eso solito va a hacer que entonces generes cosas que vengan desde otro lugar y que compartas cosas desde este amor. Y sé que puede sonar bien cursi, pero es que es la clave de todo, es la llave de la creatividad, es la llave de la vida, es la llave de la convivencia, es la llave de la sanación. Entonces la invitación siempre es a que te observes, a que te trabajes mucho, a que veas tu luz y tu sombra y te abraces así en todas tus dimensiones. Y pues bueno, te mando un abrazo así, eh, desde la luz, desde la sombra, desde todo lo que somos. Y nos vemos en el siguiente capítulo.